Vida Familiar Shaddai presenta. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Abran su Biblia conmigo, por favor, rápidamente, en el libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Timoteo era un joven de padre griego en una ciudad en Jerusalén, de una madre judía, y era un joven que estaba constantemente de un corazón noble, sano, y que le gustaban las cosas del reino. En una ocasión llegó el apóstol Pablo, eso nos habla la Biblia en el libro de Hechos, y cuando llegó el apóstol Pablo y tuvieron un encuentro, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo lo observó y vio buenas características en Timoteo. Una de ellas es que era un chico que tenía hambre por la palabra, y eso es muy interesante porque cuando alguien tiene mucho interés por aprender algo, tiene demasiado interés por aprender y buscar de Dios, es un buen prospecto. Es un buen prospecto en el cual Dios se va a multiplicar y va a usarlo para sus propósitos, sus fines. Y el apóstol Pablo tenía buen ojo, tenía una buena visión y dijo: este muchacho hay algo para él, está dispuesto, hay que formarlo, hay que enseñarlo, hay que darle dirección, hay que ministrarlo, hay que enseñarle, ¿verdad? Y después, bueno, Timoteo, aún siendo joven, dice la Escritura que él tenía a su cargo a muchas iglesias y ponía ancianos y quitaba ancianos, y tenía una influencia muy importante Timoteo. Y bueno, era un joven. Y la verdad es que en esta porción Dios nos enseña que hay una, más que preocupación, hay una necesidad porque nuestras nuevas generaciones amen la palabra de Dios. No la aprendan, sino la amen. Es muy diferente aprenderte muchas palabras y muchos textos bíblicos, ¿verdad? Y memorizarte muchas cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es amar su palabra. Y cuando un joven, una señorita, un hombre, un padre de familia, una mujer ama la palabra de Dios, algo comienza a pasar en su vida y todo en donde él se desenvuelva comienza a permear y a hacer efectos muy poderosos en la vida de los demás. Por eso es que es muy importante que nosotros no solamente aprendamos la palabra, sino que la amemos. Y cuando la amas, se hace parte de ti. Cuando se hace parte de ti, entonces es cuando vienen efectos realmente muy significativos y secundarios para nuestras vidas. Y bueno, Timoteo recibe esta porción en donde está 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, y le dice Pablo directamente: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No reprobado, aprobado. Quiero que te presentes delante de Dios de esta manera, aprobado, como toda persona, todo hombre trabajador que no tiene de qué avergonzarse. No hay nada que le pillen, no hay nada que le puedan decir, ¿verdad? Terminando su jornada y su trabajo: ¿me regalas un minuto, por favor? Oye, regrésame todos los cosméticos que estás trabajando aquí en X marca. Oye, qué vergüenza, te has robado todo lo que es parte de la
pues cosas aquí de la empresa, de la oficina. Qué vergüenza. Oye, por favor, te necesito en mi oficina, te dice el gerente y te dice, no está bien, llegas tarde, siempre llegas tarde, siempre estás haciendo malas cosas, se te pide algo y no lo haces, y eso que eres cristiano. Procura presentarte delante de Dios como todo obrero que no tiene de a qué avergonzarse, un hombre aprobado. Un hombre, una mujer que usa la palabra de Dios de verdad. Una persona que traza la palabra. Pero si yo no me lleno de la palabra, si yo no leo la Biblia, si yo no tengo un encuentro con Dios en el sentido de estar en oración, en el sentido de estar analizando la Escritura, va a ser muy difícil poder trazar bien la palabra. Y entonces, ese es un llamado. Y se lo dice porque cuando yo estoy leyendo Timoteo, todo Timoteo, le está diciendo, por darte un ejemplo, le está diciendo, como te rogué, quédate Timoteo en Éfeso, quédate allá en Macedonia, porque hay muchos que están enseñando una doctrina diferente, ajena a la palabra de verdad. Y después le vuelve a escribir, Timoteo, ten cuidado de algunos que están desviándose, están apartando a las personas que tienen un corazón sincero con vana palabrería. Desde 1 Timoteo en el capítulo 2 le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y que haya honestidad. Y le dice, Timoteo, guarda de enseñar todo lo que ha sido enseñado en ti. Timoteo, en 1 Timoteo 4:1 le dice, Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán algunos engañadores que tienen ya espíritus en ellos, con doctrinas falsas y palabra falsa. Y cuando yo veo la Biblia, comienza a hablarle a Timoteo, Timoteo, enseña, corrige, enseña con la palabra de la verdad. Recuérdales, exhortándoles delante del Señor, que todo lo que hablen serán juzgados. Entonces, hay una gran preocupación, y creo que más que preocupación, hay un deseo importante porque las generaciones aprendan y administren la palabra de Dios en sus vidas para las nuevas generaciones. Si nosotros los que estamos aquí, tanto padres, hijos, porque este tema es para todos, el pastor, los líderes de alabanza, las edecanes, las maestras, los que dan a los adolescentes, a los preadolescentes, a la juventud, si todos los que estamos aquí tenemos un compromiso, una responsabilidad de transmitir la palabra genuina a nuestros hijos, que son la generación siguiente. Porque esto se va a corromper. Dentro de tantos años se van a hablar cosas que no son lo que Dios quiere. Y muchas veces de esas cosas solamente hablan para alimentar el ego personal, la necesidad muy personal, el alma, el vacío del alma. Pero eso Dios, sabemos que Dios lo llena con el poder de su palabra. Entonces, sí es muy importante, y le dice, procura presentarte delante de Dios aprobado, como no tiene de qué avergonzarse. Usa la palabra de verdad. Es decir, no inventes tonterías, no enseñes cosas de acuerdo a otras necesidades que no sea la palabra. Usa la palabra de verdad. En 1 de Pedro 4:10 dice que nosotros somos buenos administradores de la palabra de Dios. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios tal y como está hecha, tal y como Dios la habló, entonces nuestros hijos no van a tener un buen cimiento. Y cuando vengan todas las tentaciones, problemas, angustias y un montón de situaciones que vendrán en su vida, no van a estar bien parados, no van a estar firmes, no van a estar bien seguros. He escuchado a personas que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo les digo, ¿y qué, dónde dice? Dios, ¿no? Dios dice eso. No, Dios no dice eso. Al que madruga Dios lo ayuda. En la Biblia, no, tampoco Dios dice eso. Dios es más profundo. El problema es que no somos buenos administradores de la palabra.
El hecho de que yo como padre tenga la palabra de Dios, tengo que enseñarla y ustedes tenemos que enseñarlas. Y aunque nuestros hijos cometan 1 o 2 o 3 errores, tenemos que volver a enseñar la palabra. Porque de todos los que estamos aquí como padres, ¿cuántas veces no hemos cometido error tras error, tras error, tras error, tras error? Porque realmente lo que Dios quiere es que la palabra nos cambie, nos transforme, nos permee, haga algo diferente la palabra. Y cuando usted y yo vamos a dar la palabra, enseñamos a alguien un texto bíblico, tenemos que ir a lo que el texto bíblico en realidad nos está enseñando, porque somos nosotros los que trasladamos esa palabra de Dios. Dice la Biblia, que somos embajadores de Jesucristo. Esto está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice que nosotros somos embajadores de Cristo para dar las buenas noticias. Y un embajador, pues es muy interesante, porque el embajador es un diplomático del más alto nivel que representa a un estado oficialmente. Es decir, viene el embajador de cualquier país, viene a hablar cosas importantes, porque es un hombre diplomático que cuenta con una investidura y viene a hablar palabras no de él, viene a hablar palabras de la autoridad máxima de ese país. Y si este embajador comienza a hablar cosas que la autoridad máxima de ese país no mandó a hablar, puede cometer graves errores. Puede que se cierre una negociación muy importante que va a beneficiar a miles de personas de su país. Puede ser incluso que haya mucha pérdida. Por eso es importante que nosotros como embajadores hablemos auténticamente la palabra de Dios, como embajadores, como altos diplomáticos, como gente que está aquí para enseñar a tu vecina, a tu amigo, al amigo en el colegio. Lee la palabra, enseña la palabra tal y como ha sido dada. No hay que añadirle, no hay que quitarle, hay que enseñar su palabra. Porque el problema es que muchas veces la palabra de Dios se utiliza para manipular a la gente. Se utiliza un texto bíblico para manipularle su economía, para manipularle su sujeción, para manipularle, y eso no es bueno, no es saludable. Usted tiene que escuchar lo que es la palabra de Dios y tiene que entender qué es lo que Dios quiere decirnos, para que de esa manera no caigamos en una secta cristiana. De eso ya hay mucha gente aburrida, en donde se enseña por darte un ejemplo, en el púlpito se enseña de monólogos de esto y lo otro, y mucha risa y muchas cosas, pero no se enseña la palabra. Y Dios quiere que enseñemos la palabra. Se enseña mucho de ciencia cristiana. La ciencia cristiana es en donde la persona solamente dice que va a haber sanidad, 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 pero nunca habla del evangelio. Nunca habla del compromiso que debe tener la persona para con Dios. Nunca habla que nos tenemos que apartar del pecado. Oh, santo Dios, no diga usted pecado. Mejor llamémosles problemas o tendencias psicológicas, o cosas que pasaste en tu vida pasada, y que eso te está atando en tu mente y tus emociones. Pero no le llame pecado, porque me va a espantar a toda la gente. ¿Que no ve que tenemos gente de diferente nivel? La Biblia nos enseña que es pecado, y la palabra de Dios nos enseña que es apartarnos. Y la palabra de Dios nos enseña que se tiene que exponer la Biblia, que se tiene que enseñar la Biblia y se tiene que aplicar la Biblia. Son tres cosas muy importantes. La Biblia se expone su palabra.
al exponerse, entonces se enseña punto por punto. Y una vez que se ha enseñado punto por punto, la persona que llega por primera vez comienza a entender que Dios le está exponiendo un llamado de su corazón y está recibiendo una enseñanza en su vida. Pero ahí no va a terminar, sino que ahora lo tiene que aplicar en su diario vivir. Y cuando uno ha tenido un encuentro con Dios y uno realmente se ha encontrado con Dios, entonces el Espíritu Santo es el que viene a ir perfeccionando la buena obra en nosotros. Por eso es que Dios dijo: la buena obra que comenzó en ustedes no se va a detener, sino que va a continuar hasta terminarla. La buena obra va a terminarse, y podemos vernos algunos todavía con diferentes temperamentos y no muy bien la imagen de Cristo en nosotros formada, y nos podemos desesperar muchos de los que estamos aquí con la misma familia, con el mismo cónyuge, con los mismos hijos, con nosotros mismos. Pero va a llegar el momento en que Dios va a ir cumpliendo su palabra, porque su palabra no regresa vacía. Su palabra, cuando permea en tu mente y en tu corazón, comienza a producir un fruto poderoso de cambio. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios, cuando entra en nuestras vidas, comienza a provocar cambios. ¿Cuántos lo creen? Jesús es el ejemplo por excelencia de cómo hablaba y enseñaba la palabra de Dios. Era el único. Había hombres tan importantes como los fariseos, los saduceos, Gamaliel, maestro de la ley, gente que conocía la escritura al revés y al derecho, pero el problema de ellos es que ellos no la vivían, no la ponían por obra. Y sin embargo Jesús recorría, y cuando ellos, los fariseos, hablaban con sus grandes siendo ortodoxos, ¿verdad? Y llegaba Jesús, que no llegó a ningún instituto, y llegaba Jesús a hablar palabras de autoridad, de peso, de amor, de poder. Toda la gente se iba tras de él. ¿Qué tenía Jesús que hasta los niños querían correr a él? Y los apóstoles, no, espérense. O sea, ¿qué tenía? ¿Qué hablaba? Pues la palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión: nunca he hablado por mi propia cuenta. Todo lo que he oído de mi Padre y todo lo que veo de mi Padre, eso hago. El mismo Jesús, Dios encarnado, ni siquiera se atrevía a hablar por su propia cuenta. Imaginemos si nosotros, desde los pastores, líderes, servidores y personas que estamos aquí, enseñamos a la gente de nosotros mismos y no de la palabra de Dios. Dios quiere que enseñemos su palabra. ¿Cuántos lo creen? Entonces, nunca Jesús hablaba por su cuenta. Y lo que hablaba Jesús tenía un poder increíble. Dice la Biblia: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino Jesús? Es que eran dos hombres que sabían que Jesús había muerto y iban ahí bien tristes. Era el camino de Emaús, usted sabe la historia, y venían platicando tristes. Y entonces Jesús entró con ellos en la plática caminando, ya Jesús resucitado. Y entonces comienzan ellos a decirle: tú eres el único forastero que no sabe la desgracia que aconteció en Jerusalén, cómo este varón de Dios fue muerto y acabado y destruido, y ya es el tercer día y no ha resucitado. Y Jesús, dice la Biblia, que comenzó a hablarles y les dijo Jesús: yo
les voy a enseñar que la palabra hablaba de mí. Desde Moisés, palabra. Desde los profetas, les dijo Jesús, palabra. Desde el libro de los Salmos, palabra. Desde todo eso estaba escrito de mí. Y les añade, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Mientras ellos iban caminando, ellos habían olvidado el principio que era leer la palabra. Y Jesús les dijo, la palabra habla de mí, la palabra habla de mí en los Salmos, en Moisés. Por eso es que nosotros, cuando estamos vacíos y tristes como esos que van a Emaús, creemos en Jesús, pero no sabemos si haga el Señor la victoria. Creemos en Jesús, pero vamos tristes en Emaús. ¿Cuánto cristiano camina así? Mucha gente de verdad cristiana camina triste, camina sin esperanza, camina y Jesús ya está vivo. O sea, de todos modos Jesús ya vive. Tienes problemas, de todos modos Jesús está en su trono. Tienes problemas, de todos modos el Espíritu Santo lo ha enviado. O sea, de todos modos y de todas formas Jesucristo está vivo y nos ha dado el poder de su palabra. Y cuando estos dos iban ahí, les mostró y les abrió el entendimiento y les dijo, es la palabra. Pero si yo nada más, la gente queda cautiva por sus líderes, porque solamente ven a un líder en donde quiera que sea, y lo ven a él o a esa líder como alguien que me da luz, como alguien que me lleva, como alguien que me dirige. Pero realmente Dios ha dejado su palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Mis pies caminan y mi camino es los caminos de la vida. Como dijo Jesús, tú, Padre, me has mostrado los caminos de la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y cuando uno lee la palabra de Dios, hay firmeza, hay claridad. Si yo le dedico tiempo en la semana a leer la palabra, a escudriñarla, a comprenderla, entonces algo va a pasar en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es que tenemos que buscar su palabra. Y muchas veces la palabra la leemos, pero no la podemos comprender. Estos dos de Emaús dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la palabra? La verdad es que poca es la gente que su corazón arde cuando la palabra viene a tu vida, realmente se incrusta en tu vida. Hay una transformación de carácter. Y el hablar del carácter habla acerca de lo que uno piensa y hace, y de lo que para uno es importante hacia las cosas de Dios. Jesús lo que hablaba, hacía y decía. Por eso en el libro de Hechos dice, y estas cosas Jesús enseñaba y hacía y enseñaba. Jesús hacía y enseñaba, o enseñaba y hacía. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder grandísimo y la palabra convierte el alma. Cuando nosotros decimos a la gente, ¿ya eres convertido? La gente o nosotros creemos que una persona convertida es alguien que ya aceptó a Jesús. Y realmente ese es un proceso. Alguien convertido a Cristo no puede continuar en donde Cristo lo recogió. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente que está pasando. Por eso es importante que todos los que estamos aquí en esta mañana tengamos mucho cuidado de cómo nos estamos conduciendo.
Cuando Jesús estaba caminando, le dijeron: mi siervo está enfermo. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabes que basta que Jesús diga una palabra para tu vida? O sea, ya no se trata si yo tengo que hacer muchas obras, porque eso es la ley. La ley, usted tiene que hacer obras. Pero dice la Escritura en Gálatas que todos los que hicieron las obras no pudieron y no la alcanzaron y no se justificaron, porque nadie se justifica por las obras. No las alcanzaron y se cansaron. Y viene Cristo y dice: es por gracia. ¿Por qué me alcanzaste, Señor? ¿Y por qué tengo esta voz? ¿Y por qué Dios me usa? ¿Y por qué? Es por gracia. ¿Y por qué me rescató el Señor? ¿Y por qué me sacó del fango si yo era un infeliz? Es por gracia. ¿Y por qué Dios me ha bendecido? Es por gracia. Pura misericordia, pura gracia. Porque a Él le plació, porque Él quiere bendecirte. Y cuando su palabra permea, hace cambio. Y cuando Jesús dice la palabra, pasan cosas poderosas. Cuando Jesús te habla y te dice algo, pasan cosas poderosas. Y usted dirá: ¿cuándo me ha hablado Dios? Cuando tú te convertiste a Cristo. Porque su Espíritu te llamó, puesto que dice la Escritura: tú no me llamaste a mí ni me amaste a mí, yo te amé a ti primero. Yo te llamé a ti primero. Y entonces Jesús viene y nos habla y nos da la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Y habló la palabra y el siervo sanó. ¿Por qué? Porque todo el poder, dice la Biblia, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por la palabra que está en Él. Todo lo que está aquí subsiste. Todo tu cuerpo subsiste, todo lo que tenemos subsiste, o sea, todo lo que somos. Yo lo he dicho: si Jesús dejara de hablar de su palabra, si Jesús dejara de darnos su Espíritu, si Jesús dejara de darnos vida, todos los cuerpos caeríamos al suelo. Porque dice la Escritura: todo por Él subsiste, por el poder de su palabra. Hebreos 1:13 dice: todo fue realizado por Él, todo fue para Él, por Él y para Él, y todo lo sostiene con el poder, nuevamente dice, de su palabra. Así que si nosotros usamos la palabra de Dios constantemente, y para todo sea la palabra de Dios, no sean nuestros sentimientos ni emociones. Y no estoy en contra de ello, porque somos seres que tenemos sentimientos y emociones. Lo que estoy diciendo es que vayamos al poder de su palabra. Amén. Confiésalo, decláralo, decrétalo. Esto yo lo he venido diciendo, que en muchos lugares es: confiésalo, 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 confiesa que eres libre, confiesa que eres libre. Y la gente: lo confieso que soy libre, y sigue igual de atado. Esto no es de confesar. Decláralo, decláralo: soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Y no va a pasar nada. Porque es con el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Decreta. He estado escuchando mucho acerca de decreta. Cuando fui a Cuba, los pastores allá decretan mucho. Decreta, decrétalo. Hoy decreto que todos los que están aquí, ¿verdad? Decenas de personas que hay acá, les voy a decretar algo. Este es el año de la prosperidad y de la abundancia. Hoy decreto empresarios, y toda la gente: amén. Habrá unos que hasta brincan de gozo y dicen: esa palabra es la que quería oír. ¿Por qué? Eso no es la palabra de Dios. Confiésalo. Confiésalo. Confesar es exponer ideas producidos por los sentimientos. Decláralo. Declarar es exposición pública o ante una audiencia. Decretar es resolución de ideas.
Hoy decreto una resolución de ideas. Esto no tiene nada que ver con Dios. Son palabras con significados diferentes que se usan en un púlpito para decir que es el gran poder de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero si yo vengo y usted viene y les dice, mira, yo no sé, pero lo que sí sé es que la palabra dice que si tú vienes a Él humillado, te arrepientes y te entregas, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarte, limpiarte, purificarte y darte una nueva oportunidad en Cristo Jesús. No por ti, sino para que su gloria sea exaltada. ¿Cuántos creen esta verdad? Es la diferencia de utilizar y manipular lo que no es palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos un gran trabajo, que es enseñar realmente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Yo quiero terminar con un texto porque se nos va el tiempo rapidísimo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Yo creo que todos los que estamos aquí enseñamos la palabra a nuestros vecinos, a nuestros hijos, ¿cierto? Pero también aquí hay personas que enseñamos la palabra, tanto a mujeres, a hombres, a nuestros jóvenes. Bueno, tenemos una gran responsabilidad. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, si nos ayudas en la pantalla, por favor, te lo agradezco. Te encarezco delante de Dios. ¿Y de quién más? Miguel, ven rápido, Miguel, ven Ángel, por favor. Fíjate qué tremendo, Aquí, Miguel, aquí y acá. Por favor, Gabriel, ven rápido, por favor. Rápido. 4:1 de 2 de Timoteo. Tú eres Timoteo. Perdón la figura que voy a hacer. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios, ¿sí? Fíjate. Y delante del Señor Jesucristo. Fíjate, quien van a juzgar, Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que incites a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde la palabra de Dios sufrirá. Entonces, nota esto. ¡Qué tremendo! Todos los que enseñamos estamos delante del Señor y delante del Señor Jesucristo para predicar la palabra de Dios. Entonces, si Gabriel viene y cuenta sus rollos y manipula a la gente y esos hermanos están, y ya ha leído un poquito de psicología, esos hermanos están tristes por aquí, y es que miren, la esperanza, el texto bíblico, una embarradita del texto bíblico, pero manipula sus emociones y la gente se va bien contenta. ¡Ay, qué tremenda palabra de Dios! Y el lunes, martes, miércoles, jueves vive viviendo en desgracia. Y entonces tú vas a venir a ellos porque te está encareciendo. Te encaro delante de Jesús y del Padre para que prediques la palabra. No enseñes fábulas, no hagas un show, no hagas un chiste, no hagas esto, no hagas lo otro. Enseña la palabra, la palabra. Porque Dios nos va a pedir cuentas a todos. Gracias. Dios nos va a pedir cuentas a todos los que enseñamos, sean niños, sean jóvenes, sean a tus vecinos. Pastor, yo no tengo un cargo aquí, pero tú vas a enseñar la palabra de Dios. Desde el pastor hasta el invitado que aquí ha predicado la palabra a alguien, debe de tener temor de cómo lo está enseñando. Yo termino con este pensamiento. Cuando estaba Pedro es figura de mucha gente
que a veces no podemos controlar nuestros impulsos y emociones, somos arrebatados, explotamos, somos iracundos, y ese mismo estilo, ese mismo patrón se lo damos a los hijos. Y Pedro era un hombre que tenía ese perfil. Y cuando todos los apóstoles, mucha gente que seguía a Jesús, porque a Jesús lo seguían como la miel, y todavía más lo seguían cuando hacía milagros, cuando le reproducía los panes, decían: de aquí somos. Cuando comenzaron a comer pescado y pan y abundancia, y todos los hijos comieron, y no, pues de aquí somos. Y lo querían hacer rey del pan, en vez de hacerlo su rey y su señor. Entonces, cuando llegaron todos ellos, Jesús les hablaba la palabra, y la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. ¿No ha pensado usted por qué? La palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y entra hasta los huesos. La figura está en el profeta que le dijo: dale vida, mi espíritu, dale vida a estos huesos secos. Entonces, la palabra te reverdece, la palabra te quita enfermedades, la palabra te da salud, la palabra te transforma tu mente, tu psicología y todo eso que ven esas personas allá afuera. La palabra te restaura tus órganos. La palabra es la palabra de Dios viva y eficaz. Entonces, es impresionante porque Pedro dice, Jesús los confrontaba con la palabra, y ya cuando la palabra está expuesta de parte de Dios, ya mucha gente no le gusta. A muchas personas no les gusta cuando Jesús comienza a decirles la verdad. Dice la Biblia que mucha gente se empezó a ir de él, porque ya no eran sus intereses. Cuando ya veían que Jesús decía: no, hoy no hay pan, hoy no hay pescado, hoy vamos a predicar para allá y vamos a caminar, y la oposición y ya los discípulos, y como que no vemos como que seas el rey. Ya manifiéstate, ya queremos estar contigo políticamente. Y Jesús: no es por ahí. Por eso Judas lo traiciona, porque cuando Jesús declaró y dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, dijo Judas: ¿qué hago aquí? Voy a sacar provecho. Así hay mucha gente. Y todos los que estamos aquí, creo yo, que estamos por el amor a Dios, por su palabra, sostenidos por su palabra. Entonces mucha gente se empezó a ir, y lo empezó a dar la vuelta y se fue. Y entonces Jesús, bien lindo, se pone a ver a toda la gente que se empieza a ir, y ve a toda la gente Jesús, y voltea y habían 12 ahí, ¿verdad? Ahí estaban los 12 así como que especulando, y se están yendo, y llega Jesús y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Yo creo que Pedro comenzó a pensar así en fracción de segundos: a ver, cuando yo estaba fuera del Señor era un ladrón, mentiroso, odiaba a mi suegra, mi esposa, los hijos, blasfemo, no sé qué era del vulgo, y estaba vacío. Y ahora que estoy contigo, cuando escucho tu palabra, el verte tu rostro, Jesús, el caminar, el sentir tu presencia, la paz, la autoridad que tienes, lo que tú hablas. Si se vino en su mente de Pedro, le dijo a ese hombre: sea sano, y sanó. Paralítico, levántate. Ciego, recibe la vista. Sécate, y se secó la higuera. Y produzcan panes, y producieron panes. Y cuando daba palabras: vengan a mí los que están cargados y cansados, hallarán reposo y paz para sus almas. Y todo eso se llenaban de su palabra y su palabra. Y entonces Pedro dijo: aunque no tenga oro, plata, ni nada, ni reconocimientos, ni títulos, ni diseño de vida, aunque no tenga absolutamente nada, lo más poderoso que tengo es tu palabra. Señor, ¿a dónde iré si tú, solo tú,
tienes palabras de vida eterna. Solamente su palabra. Los científicos han descubierto, hace 10 años, yo ya termino, ahora sí con esto me despido. Si no le bajan el switch. Los científicos descubrieron hace 10 años que según nosotros, que había unas como 100 millones de galaxias. Descubrieron que hay billones de galaxias y se espantaron. Y dijeron, ¿quiénes somos? Flotando ahí. Y no sé si usted ha visto o leído un poquito acerca de qué es una galaxia. En nuestra galaxia tenemos más de 300 millones de estrellas. Y la estrella más pequeña dentro de nuestra galaxia es más grande, de 3 a 10 veces más grande que un planeta de nuestro sistema. Imagínate el tamaño del Creador. Amén. Y que para que tú y yo podamos llegar a la primera estrella que podamos ver, la primerita estrella, son casi, es una cantidad impresionante, viajando a la velocidad de la luz. Dicen que eso sería imposible, pero si pudiéramos viajar, pasaríamos muchos años viajando. El tema es que de esa estrella hasta la última, todo eso es una galaxia. Y cuando termina esa galaxia, inicia otra. Y cuando termina esa, inicia otra. Y hay billones de galaxias. ¿Y sabes qué? Esto es bíblico que te estoy diciendo. En el libro de Génesis dijo Dios: háganse los cielos, y provocó con el poder de su palabra. Dice Hebreos: todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía por el poder de la palabra. Y Dios ha dejado en este libro, en esta Biblia, todo lo que es su palabra. Habrá algo que no nos va a bendecir, habrá algo que nos va a faltar, habrá algo que no podamos comprender si todo lo ha puesto aquí en este libro, que es su palabra. Por eso Pablo le dice: Timoteo, guarda la palabra, enseña, redarguye, corrige, exhorta. Te encarezco delante del Señor Jesús que enseñes las palabras de Él, que prediques la palabra en tiempo, fuera de tiempo. Corrige, reprende, exhorta con la palabra, porque vendrán tiempos cuando va a sufrir la sana doctrina. Y oiga esto: la gente tiene mucha comezón de oír y se amontonan a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a venir fulano y nos va a hablar de la prosperidad. Amén. Va a venir fulano y nos va a hablar de esto. Gloria a Dios. No, hermanos, estemos bien cimentados en la palabra. Ponte de pie, por favor. Tenemos que leer la palabra. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, la iglesia, los servidores creo están leyendo, pero todos los que vienen a la iglesia como congregantes, yo les invito a que empiecen a leer el libro de Génesis. Terminen el libro de Génesis. No sé si lo van a terminar en 1 mes, 2 meses. Léanlo, termínenlo. Pastor, yo me sé la Biblia. Y vacíese, suelte todo su conocimiento, todos sus rollos y filosofías. No, vacíate y comienza con humildad a abrir la Biblia. Señor, revélame tu palabra. Y comience a leer la palabra como al principio. Algo que Dios me ponía en mi mente es: ¿qué estás dejando de hacer que me agradaba? ¿Y qué estás haciendo que
que es pérdida de tiempo para ti? ¿En qué estamos que estamos perdiendo el tiempo? ¿Y qué hemos dejado de hacer que a Dios le agradaba de ti? ¿Por qué no volvemos al principio, a lo sencillo? ¿Qué dice la Biblia? No, pues tengo que inventar cosas. Eso no sirve. Ve a la palabra. Señor, no entiendo esto, ilumíname el entendimiento. ¿No dice que esos dos les abrió la mente para comprender las Escrituras? Cuando un padre de familia comprende la Escritura, va a dejar de ser un desgraciado. Cuando una mujer lee y comprende la Escritura, va a ser una mujer sabia que edifica su casa. Amén. Ahí es donde todos los hombres, amén. ¿Oramos a Dios? ¿Sí? Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. ¿Por qué no volvemos al principio? La palabra, la palabra. 7 pasos para tener un matrimonio de excelencia. 9 principios para ser prósperos en Cristo Jesús. Eso no sirve. Vaya a la palabra. Tu palabra, Señor, tu palabra. Ser como niños nuevamente, como alguien humilde y sencillo que vaya al poder de la palabra. Que cuando leas la palabra puedas llorar. Cuando leas la palabra te puedas postrar, porque la palabra te está revelando realmente nuestra condición. Gracias, Dios. Permíteme ser un hombre que enseñe tu palabra, Señor. Por favor, te lo pido. He decidido enseñar tu palabra expositivamente, Señor. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer.
ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.